Cuando un desconocido reveló públicamente todos tus secretos, estaba dibujando en mi cuaderno cuando nuestra nueva maestra suplente entró y de inmediato me señaló. Isabel Pérez, todavía dibujando en lugar de tomar notas, veo. Justo como lo haces en tu diario cada noche exactamente a las 10:47 p.m. Todo el salón quedó en silencio. Mi pluma se congeló a la mitad del trazo. ¿Cómo podía saber ella sobre mi rutina de escribir en el diario? Nunca le había contado a nadie sobre esa hora específica o que dibujaba en mi diario. ¿Y tú, Arturo? Se volteó hacia mi mejor amigo. ¿Cómo está tu abuelita? ¿Todavía ocultándole su enfermedad a la familia? Perdón por el spoiler. Arturo palideció. La maestra Ortiz sonrió amablemente como si no acabara de soltar dos bombas. Era joven, tal vez de unos veintitantos, con cabello castaño rojizo y un outfit que gritaba tratando demasiado de ser la maestra cool. Pero sus ojos eran afilados, calculadores, observando nuestras reacciones. Empecemos con la lista de asistencia, ¿sí? No usó el registro. En lugar de eso, caminó por cada fila nombrando estudiantes y añadiendo detalles personales que hicieron que todos se retorcieran incómodos. Sabía que los papás de Alicia estaban secretamente separados, que Hugo había reprobado su examen de manejo 3 veces, que Sofía todavía dormía con su peluche de la infancia. ¿Cómo sabe todo esto? Finalmente preguntó Alicia, con voz temblorosa. Una buena maestra hace su tarea. Ahora hablemos de Romeo y Julieta, pero nadie podía concentrarse en Shakespeare. Todos estábamos aterrados de qué más podría revelar. Durante su clase, siguió soltando indirectas. Mencionó el incidente de robo en tienda de Elías que había sido borrado de su expediente. Hizo referencia a los padres biológicos de Sara. En el receso, 15 de nosotros nos reunimos en el estacionamiento de atrás. Todos teníamos la misma expresión de shock. ¿Cómo sabía una maestra suplente que nunca había estado en nuestra escuela nuestros secretos más profundos? Tal vez es una acosadora, sugirió Elías. O una investigadora privada, añadió Sofía. Pero ninguna de esas explicaciones cubría cómo sabía cosas que nunca le habíamos contado a nadie. Arturo sacó su laptop y empezó a buscar información sobre la maestra Ortiz. No apareció nada. Es como si no existiera en línea. Decidimos investigar. La mamá de Alicia trabajaba en la oficina principal, así que Alicia se ofreció a revisar el expediente de personal de Ortiz durante su hora libre. Hugo la seguiría después de la escuela para ver a dónde iba. Yo buscaría alguna conexión entre ella y nuestras familias. Alicia regresó de la oficina luciendo perturbada. Su expediente está básicamente vacío, solo su cédula de maestra y referencias de escuelas que no existen. Pero aquí está la parte rara. Su contacto de emergencia está listado como la doctora Ortiz del hospital psiquiátrico local. Ese nombre me golpeó como un ladrillo. El mismo hospital donde mi tía había sido tratada por delirios paranoides hace 5 años. Ella siempre alegó que alguien estaba vigilando a nuestra familia. Pensamos que estaba enferma. Mi hermano estuvo en ese hospital, dijo Hugo en voz baja. Hace 2 años estaba alucinando. Uno por uno, todos revelaron conexiones. Familiares que habían sido pacientes, amigos que habían sido tratados ahí. Todos teníamos algún vínculo con ese hospital. Después de la escuela, Hugo mandó mensaje de que había perdido a la maestra Ortiz en el tráfico, pero yo había encontrado algo más. Los diarios que mi tía vendió antes de su hospitalización. Había escrito sobre una mujer joven que aparecía en reuniones familiares y eventos comunitarios. La descripción coincidía con la maestra Ortiz. Esa tarde llamé a Arturo y le conté sobre los diarios. Decidimos confrontar a la maestra Ortiz al día siguiente. Cuando llegamos a la escuela, ya estaba en el salón, escribiendo nombres en el pizarrón. Nuestros nombres, con fechas junto a ellos que se remontaban años atrás. Buenos días, dijo sin voltearse. Supongo que ya se han dado cuenta de algo. Nos ha estado acosando, acusó Arturo. Finalmente nos enfrentó. Estudiando. No acosando. Hay una diferencia. ¿Por qué? Exigí. Porque son especiales. Todos ustedes, conectados por el trauma y por los hilos delgados que unen a las comunidades. He estado documentando cómo la dinámica social adolescente se forma alrededor del dolor oculto compartido. Durante 5 años, Alicia había llegado y estaba leyendo de un papel. Esto es de su expediente de personal real. Ha estado planeando sustituir en nuestra clase desde que estábamos en secundaria. La sonrisa de la maestra Ortiz se amplió. Más tiempo, en realidad. Desde que algunos de ustedes estaban en primaria. Necesitaba el grupo perfecto. 15 estudiantes, todos con conexiones al hospital psiquiátrico. Ustedes eran los sujetos de mi tesis doctoral. Eso es ilegal, dijo Hugo. Estudiar menores sin consentimiento. Sus papás dieron su consentimiento, solo que no lo sabían. Los formularios de admisión del hospital psiquiátrico incluyen cláusulas sobre estudios familiares a largo plazo. Yo ayudé a redactarlas. Nos quedamos congelados mientras el peso de esto nos golpeaba. Los momentos más vulnerables de nuestras familias habían sido permiso legal para que esta mujer nos estudiara como ratas de laboratorio. Mi investigación está casi completa, continuó. Solo una semana más de observación directa. Luego desapareceré y nunca me volverán a ver. Aunque por supuesto seguiré monitoreando desde la distancia. Le diremos a todos, amenacé. A las autoridades escolares, a las noticias, a todos. Ella se rió. ¿Decirles qué? ¿Que una maestra suplente sabe cosas sobre ustedes? No he hecho grabaciones ilegales, ni allanamientos, solo observación y análisis psicológico.
Además, ¿realmente querrían que sus secretos se hicieran públicos en una batalla legal? Sonó el timbre y otros estudiantes empezaron a entrar. La maestra Ortiz volvió a su personalidad de suplente alegre. No tuvimos más remedio que tomar nuestros lugares. Cuando empezó la clase, se volteó hacia nosotros con esa horrible sonrisa. Ahora, ¿quién quiere compartir qué hicieron el verano pasado? Isabel, ¿por qué no empiezas tú? Cuéntale a todos sobre lo que hiciste el 25 de julio. Todos se voltearon a verme, y mi cara palideció como si estuviera a punto de desmayarme. Pensé que de alguna manera me había salido con la mía ese día. Mis dedos se clavan en el borde del escritorio hasta que la veta de la madera se me entierra en la piel. Cada cara en el salón me mira, y puedo sentir mi pecho apretándose como si alguien lo estuviera exprimiendo. Obligo el aire a entrar en mis pulmones y me obligo a mirar a la maestra Ortiz en lugar del piso. Mi voz sale temblorosa, pero logro decir, no me siento cómoda hablando de mi vida personal en clase. La maestra Ortiz inclina la cabeza a un lado como si realmente le interesara lo que acabo de decir. Sonríe y me dice que está perfectamente bien. Luego se vuelve al pizarrón y empieza a escribir sobre los secretos de Romeo y Julieta. Pero todavía puedo sentir los ojos de todos en mí y mi cara está ardiendo. Un papel doblado aterriza en mi escritorio y lo abro debajo de mi cuaderno. La letra de Arturo dice, biblioteca después de clase y nada más. Lo miro y asiento una vez, agradecida de que no me esté preguntando qué significa el 25 de julio. La maestra Ortiz sigue hablando sobre cómo los personajes ocultan cosas entre sí y cómo los secretos forman las relaciones. Cada palabra se siente como si estuviera dirigida a mí aunque está mirando a toda la clase. Mis manos no dejan de temblar, así que me siento sobre ellas y trato de concentrarme en respirar lentamente. El reloj en la pared se mueve tan lento que pienso que podría estar roto. Cuando finalmente suena el timbre, agarro mis cosas y prácticamente corro fuera del salón. No miro atrás para ver si la maestra Ortiz me está viendo irme. La biblioteca está al otro extremo del edificio y camino rápido, pasando grupos de estudiantes que están en sus casilleros. Arturo, Alicia, Hugo, Sofía, Elías y Sara ya están en la esquina trasera cerca de la sección de referencias cuando llego. Nos acurrucamos juntos entre dos estantes altos donde nadie puede vernos desde el área principal. Les digo que la maestra Ortiz casi me hizo confesar algo muy personal frente a todos y mi voz se quiebra un poco. Hugo dice que esto ha ido más allá de espeluznante y Sofía está de acuerdo en que ahora es realmente peligroso. Arturo saca su celular y nos muestra un correo que ya envió al subdirector Herrera solicitando una junta urgente. Hugo sugiere que todos escribamos exactamente qué nos dijo la maestra Ortiz con fechas y horas para tener pruebas. Alicia se ve preocupada y nos dice que su mamá mencionó que la escuela tiene mucho cuidado con las maestras suplentes por asuntos legales. Dice que necesitamos ser inteligentes sobre cómo abordamos esto o los adultos no nos tomarán en serio. Acordamos reunirnos en la biblioteca durante el receso para escribir todo. Suena la campana de advertencia y nos separamos para ir a nuestras siguientes clases. Apenas puedo concentrarme durante la segunda clase porque sigo pensando en qué sabe la maestra Ortiz y cómo lo sabe. En el receso nos extendemos en una mesa grande en la biblioteca y todos empiezan a escribir. Veo cómo las listas se hacen más y más largas en los papeles de todos. Cuando comparamos lo que hemos escrito me siento mal del estómago. Ha revelado algo profundamente personal sobre cada uno de los 15 estudiantes en nuestra clase. Elías señala que ha estado en nuestro salón menos de una semana, pero de alguna manera conoce secretos que algunos de nosotros nunca le hemos contado a nadie. La lista de Sara incluye cosas sobre sus padres biológicos que ni siquiera sus padres adoptivos saben que ella sabe. Hugo escribió cómo la maestra Ortiz mencionó sus reprobaciones del examen de manejo frente a todos como si no fuera gran cosa. Suena el timbre otra vez y tenemos que ir a nuestras clases de la tarde. Paso el resto del día escolar en una neblina, apenas escuchando lo que mis maestros dicen. Cuando finalmente llego a casa voy directo a mi cuarto y saco la caja de los diarios viejos de mi tía de atrás de mi closet. He estado evitando leerlos desde que nos enteramos de la conexión del hospital, pero ahora necesito saber. Los primeros 2 diarios son principalmente sobre cosas de la vida diaria y sus síntomas empeorando. En el tercer diario encuentro una entrada de hace 5 años que hace que mis manos empiecen a temblar otra vez. Mi tía escribió sobre una mujer joven con cabello café rojizo que apareció en el funeral de mi abuelita. La descripción dice que se paró a un lado tomando notas sobre cómo todos interactuaban entre sí. Mi tía pensó que era raro, pero todos le dijeron que estaba siendo paranoica. Leo la entrada 3 veces más y se me cae el estómago porque la mujer que mi tía describió es definitivamente la maestra Ortiz. A la mañana siguiente llego temprano a la escuela y veo a Elías parado junto a su casillero luciendo pálido. La maestra Ortiz está junto a él hablando en voz baja que no puedo oír desde el pasillo. Elías niega con la cabeza y se aleja de ella, pero ella lo sigue. Los veo dar vuelta en la esquina hacia el ala de ciencias. 5 minutos después, Elías regresa y está temblando tan fuerte que apenas puede abrir su casillero. Camino hacia él y pregunto si está bien. Me dice que la maestra Ortiz lo acorraló y sugirió que tuvieran una sesión informal de consejería sobre sus errores pasados y cómo ha crecido. Dijo que no le interesaba y trató de alejarse, pero ella lo siguió por 3 pasillos haciendo preguntas cada vez más personales sobre su incidente de robo y su situación familiar. Durante nuestra hora libre, Arturo, Alicia y yo vamos a la oficina de orientación. La secretaria nos dice que la orientadora Amira Whittaker puede vernos de inmediato. Nos sentamos en su pequeña oficina con pósters motivacionales en las paredes y ella escucha cuidadosamente mientras explicamos lo que ha estado pasando.
Amira no interrumpe ni nos dice que estamos exagerando. Explica que podemos presentar quejas formales a través del proceso de acoso del distrito escolar. Nos da información impresa sobre nuestros derechos como estudiantes. Nos dice que está obligada a reportar ciertas cosas a la administración, pero trabajará con nosotros para asegurarse de que nos sintamos seguros durante todo el proceso. Después de la escuela voy a casa y extiendo todos los diarios de mi tía en mi cama. Encuentro 4 referencias más a una mujer que apareció en eventos familiares y reuniones comunitarias durante un periodo de 2 años. Las descripciones coinciden perfectamente con la maestra Ortiz hasta la forma en que se paraba en los bordes de los grupos y parecía estar memorizando conversaciones. Una entrada la describe en una carne asada del barrio escribiendo en un cuadernito. Otra la menciona en el supermercado observando a nuestra familia hacer las compras. Me di cuenta de que ha estado vigilando a mi familia desde que estaba en secundaria y nadie le creyó a mi tía cuando dijo que alguien nos estaba siguiendo. A las 9 de la noche mi celular vibra con un mensaje en nuestro chat grupal. Arturo dice que ha estado investigando las leyes de consentimiento de grabación y las políticas escolares durante las últimas 3 horas. Explica que aunque podríamos tratar de grabar secretamente a la maestra Ortiz, podría no ser legal y podría perjudicar nuestro caso si queremos presentar quejas oficiales. Sugiere que en su lugar mantengamos registros escritos detallados con citas exactas, horas y testigos. Se siente menos satisfactorio que tener grabaciones reales, pero probablemente tenga razón en que es más inteligente a largo plazo. Mando mensaje de vuelta estando de acuerdo con su plan y uno por uno todos los demás en el grupo también lo hacen. Esa noche Hugo envía un enlace a un documento en la nube seguro con protección de contraseña al que solo nosotros 15 podemos acceder. Lo abro en mi laptop y veo que ya configuró columnas para fecha, hora, ubicación, qué se dijo, quién lo presenció y una sección de notas. Empiezo a escribir mi primera entrada sobre el comentario del 25 de julio de hoy, incluyendo la hora exacta de mi celular y listando a todos los que estaban en el salón. Mis manos tiemblan un poco mientras escribo sus palabras exactas porque verlas escritas hace que se sienta más real y más amenazante al mismo tiempo. Durante las siguientes horas veo el documento llenarse mientras todos añaden sus incidentes y para las 10 tenemos 2 entradas que van desde su primer día hasta esta tarde. Arturo añade lo de su abuelita con horas de 3 clases diferentes. Alicia documenta cuando la maestra Ortiz mencionó la separación de sus papás durante la asistencia el primer día. Hugo registra la vez que siguió a Elías por 3 pasillos haciendo preguntas personales. Para las 11:30 tenemos 15 incidentes y estoy añadiendo 2 más de hoy que no había escrito todavía. A medianoche actualizo la página una vez más y cuento 17 incidentes totales documentados, cada uno mostrando a la maestra Ortiz atacando estudiantes específicos con información que no debería tener. El patrón es imposible de negar cuando lo ves todo expuesto así, fechas y horas probando que ha estado sistemáticamente revelando nuestros secretos desde el momento en que entró a nuestro salón. Al día siguiente en clase, la maestra Ortiz está dando una lección sobre los secretos de Julieta y cómo impulsan la tragedia cuando se detiene a media oración y me mira directamente. Dice algo sobre qué interesante es que Julieta pensara que sus actividades secretas a finales de julio permanecerían ocultas. Luego añade que todos hacemos cosas a finales de julio cuando pensamos que nadie está mirando. Mi visión empieza a crear un túnel y todo se vuelve borroso en los bordes. Mis manos se entumecen completamente y no puedo sentir la pluma que estoy sosteniendo. Me obligo a respirar lentamente por la nariz, contando hasta 4 al inhalar y 4 al exhalar como Amira nos enseñó. Escribo exactamente lo que la maestra Ortiz dijo con la hora de mi celular, mi letra temblorosa pero legible. Me niego a mirarla o darle la satisfacción de verme entrar en pánico. A mi alrededor puedo escuchar a otros estudiantes moviéndose en sus asientos y susurrando, pero mantengo mis ojos en mi cuaderno y sigo respirando constantemente hasta que el entumecimiento en mis manos se desvanece. Después de la escuela estoy manejando a casa por la calle principal cuando paso el hospital psiquiátrico y veo el auto plateado de la maestra Ortiz en el estacionamiento. No debería sorprenderme dado que su contacto de emergencia trabaja ahí, pero ver su auto me retuerce el estómago. Me meto a la cafetería al otro lado de la calle y me estaciono de frente a la entrada del hospital. Veo cómo camina hacia el edificio cargando una bolsa de piel y entra por la entrada del personal en el lado izquierdo usando una tarjeta como si trabajara ahí. Me siento en mi coche durante 40 minutos revisando mi celular y fingiendo tomar café mientras mantengo mis ojos en esa entrada. Cuando finalmente sale está hablando por celular y se ve relajada, no apresurada o preocupada para nada. Esa tarde llamo a la línea principal de cumplimiento del hospital y una voz grabada me da opciones para diferentes departamentos. Presiono 3 para cumplimiento y espero durante 2 minutos de música de espera. Un hombre contesta y dice que su nombre es Ricardo Sánchez y pregunta cómo puede ayudar. Le digo que tengo preguntas sobre los formularios de consentimiento de investigación que los pacientes firman durante la admisión. Su voz se vuelve más fría y profesional y explica que cualquier preocupación sobre los formularios de consentimiento necesita ser enviada por escrito a la oficina de cumplimiento. Pregunto si al menos puede decirme sobre los protocolos generales para investigación involucrando a las familias de los pacientes y dice que no puede discutir protocolos específicos o investigadores sin una queja formal por escrito. En nuestro chat grupal comparto lo que Ricardo dijo y todos responden con emojis enojados. Alicia sugiere que todos le pidamos a nuestros papás que busquen los viejos formularios de admisión de cuando nuestros familiares fueron pacientes en ese hospital. Durante los siguientes 2 días, 8 familias logran encontrar su papeleo en sótanos y archiveros.
Los papás de Arturo tienen los formularios de su abuelita en una caja etiquetada expedientes médicos. La familia de Hugo encuentra el paquete de admisión de su hermano en su oficina en casa. Mi mamá localiza el papeleo de mi tía en el ático. Escaneamos los formularios y los compartimos en una carpeta privada, y cuando empezamos a leer el denso lenguaje legal, encontramos cláusulas enterradas en la página 7 sobre estudios familiares a largo plazo e investigación observacional sobre dinámicas comunitarias. El lenguaje es vago y confuso con frases como los participantes consienten a evaluación continua de sistemas familiares y patrones de integración comunitaria. Ninguno de nuestros papás recuerda haber leído estas secciones o entender a qué estaban accediendo. Arturo llega a la escuela el jueves luciendo exhausto con ojeras. Nos dice que la enfermedad de su abuelita ahora es conocimiento común en su familia extendida porque el primo de alguien vio a la maestra Ortiz en clase y la palabra se esparció por los chats familiares. Sus papás pasaron anoche en el teléfono con parientes que están heridos y molestos porque piensan que la familia inmediata de Arturo deliberadamente les ocultó información sobre la abuelita estando enferma. Arturo dice que su mamá estaba llorando porque su propia hermana la acusó de no confiar en la familia con información importante. Está atrapado entre estar enojado con la maestra Ortiz por forzar que esto se volviera público y sentirse culpable por el drama familiar, aunque nada de esto es su culpa. Durante mi hora de estudio voy a la oficina principal y le digo a la secretaria que necesito copias de los formularios de admisión y consentimiento de mi tía de hace 5 años. Se ve sorprendida, pero abre los registros en su computadora e imprime un paquete que ha sido parcialmente censurado con marcador negro cubriendo ciertas secciones. Incluso con las censuras puedo ver la firma de mi tía en un formulario titulado Acuerdo de Participación en Investigación de Salud Mental Comunitaria al final de la página 9. Estoy segura de que ella no entendió lo que estaba firmando porque estaba en crisis cuando fue admitida y probablemente solo firmó donde le señalaron. El formulario usa palabras como observación longitudinal y mapeo de sistemas familiares que suenan científicas pero en realidad no explican qué van a hacer con la información. Hugo nos dice durante el receso que su hermano mayor finalmente se abrió sobre su hospitalización hace 2 años. Su hermano recordó que un asistente de investigación estuvo presente durante su entrevista de admisión tomando notas en una tablet. En ese momento pensó que era procedimiento normal del hospital y no hizo preguntas porque estaba asustado y confundido sobre ser admitido. Ahora se siente violado otra vez sabiendo que su crisis de salud mental adolescente fue tratada como datos de investigación para el estudio de alguien. Hugo dice que su hermano sigue preguntando por qué el hospital no explicó las cosas claramente o le dio una opción real sobre participar. Alicia llega a la escuela el viernes en la mañana luciendo molesta y no hace contacto visual con nadie. Durante la primera clase me pasa una nota diciendo que su mamá la apartó antes de la escuela y le advirtió que no accediera a más expedientes de personal. Alicia escribe que Recursos Humanos aparentemente está sensible sobre la situación de la suplente y su mamá podría meterse en problemas si Alicia sigue hurgando en expedientes restringidos. En el receso, Alicia nos dice que está dividida entre respetar la posición de su mamá en la escuela y sentir que los adultos están protegiendo a la maestra Ortiz en lugar de a los estudiantes que están siendo realmente dañados por todo esto. Sofía se sienta sola en una mesa de esquina en la cafetería porque algunos estudiantes la han estado molestando sobre el peluche haciendo sonidos de bebé cuando camina por los pasillos. Nuestro grupo inmediatamente levanta nuestras charolas y nos movemos a sentarnos con ella en su mesa. Arturo anuncia lo suficientemente fuerte para que las mesas cercanas escuchen que su hermanita todavía duerme con una mantita de seguridad y que no hay nada malo con objetos de confort que ayudan a la gente a sentirse segura. Sofía sonríe un poquito y nos agradece por sentarnos con ella y pasamos el resto del receso hablando sobre cosas normales como tareas y planes de fin de semana deliberadamente dejando claro que no vamos a dejar que la gente aísle a ninguno de nosotros. Después de la escuela ese día, Elías tuvo su junta regular con su oficial de libertad condicional en el centro. Se sentó en la pequeña sala de espera hojeando una revista sin realmente leerla. Cuando llamaron su nombre entró y se sentó frente al licenciado Nava como lo hacía cada 2 semanas. Pasaron por las preguntas usuales sobre asistencia a la escuela y calificaciones y mantenerse fuera de problemas. Luego Elías preguntó algo en lo que había estado pensando desde que la maestra Ortiz mencionó su incidente de robo en clase. Quería saber quién podía acceder a su expediente eliminado. El licenciado Nava se veía confundido y explicó que eliminado significaba sellado, completamente fuera de la vista pública. Incluso la policía necesitaba una orden judicial para verlo. Las únicas personas con acceso eran el juez que ordenó la eliminación, la Oficina de Libertad Condicional y el propio Elías. Ninguna maestra, ningún investigador, nadie más. Elías sintió que su estómago caía. Si la maestra Ortiz no obtuvo la información de expedientes oficiales, ¿de dónde la obtuvo? Mandó mensaje a nuestro chat grupal inmediatamente después de salir de la oficina. El mensaje decía que ella no pudo haber accedido a documentos legales, lo que significaba que obtuvo la información de alguna otra forma, probablemente a través de vigilancia, o hablando con gente que sabía de eso. Eso abría todo un nuevo conjunto de preocupaciones sobre qué tan profundo había estado cavando en nuestras vidas. Mientras tanto, Arturo pasó su tarde en casa trabajando en algo que había estado planeando desde nuestra junta en la biblioteca. Abrió su laptop y empezó a componer un correo al subdirector Herrera.
Adjuntó el documento de línea de tiempo que todos habíamos estado construyendo en el archivo compartido, mostrando 15 incidentes separados de la maestra Ortiz, revelando información personal sobre estudiantes durante los últimos 4 días. Cada entrada tenía la fecha, hora, cita exacta y nombres de testigos. Arturo escribió que estábamos solicitando una junta formal para discutir la situación y preguntó si representantes estudiantiles podían reunirse con la administración. Presionó enviar alrededor de las 7 p.m. y no esperaba una respuesta hasta el día siguiente. Pero Herrera respondió en una hora. El correo decía que estaba tomando nuestras preocupaciones seriamente y quería reunirse con representantes estudiantiles la tarde siguiente. Le pidió a Arturo traer cualquier documentación adicional que hubiéramos reunido y estableció que hasta 5 estudiantes podían asistir. Arturo reenvió el correo a nuestro chat grupal y rápidamente decidimos que él, Alicia, Elías y yo iríamos con Hugo como la quinta persona. A la mañana siguiente, antes de la primera clase, fui a la oficina de expedientes estudiantiles en el segundo piso. La empleada detrás del mostrador se veía confundida hasta que expliqué lo que necesitaba. Presenté una solicitud formal para ver mi propio expediente educativo. Específicamente pregunté si había habido solicitudes de acceso inusuales o si mis expedientes habían sido compartidos con investigadores o partes externas. La empleada parecía sorprendida de qué tan específicas eran mis preguntas. Imprimió un formulario para que yo firmara y dijo que obtendría una respuesta dentro de 5 días hábiles según la política del distrito. Le agradecí y me fui, esperando que el rastro de papel mostrara si la maestra Ortiz había estado accediendo a expedientes escolares oficiales. Esa misma mañana, los 15 nos reunimos con Amira Whittaker en el centro de orientación antes de que empezaran las clases. Nos amontonamos en su oficina, algunos sentados en sillas y otros en el piso. Amira había despejado su horario para una sesión grupal. Empezó enseñándonos sobre respuestas al trauma y cómo la gente reacciona cuando alguien trata de manipularlos o controlarlos. Explicó que la maestra Ortiz estaba usando nuestra información privada como herramienta de poder, tratando de mantenernos desequilibrados y asustados. Luego nos dio guiones para responder a preguntas personales, frases simples como «no voy a discutir eso y eso no es apropiado para clase». Practicamos decirlas en voz alta, turnándonos hasta que las palabras se sintieran naturales en nuestras bocas. Amira nos hizo repetirlas una y otra vez, volviéndonos más fuertes y seguros cada vez. Para el final de la sesión, incluso estudiantes callados como Sara podían decir las frases firmemente sin que sus voces temblaran. En la segunda clase, la maestra Ortiz asignó una discusión de clase sobre privacidad versus verdad en las relaciones. Escribió preguntas en el pizarrón sobre si la gente tiene derecho a guardar secretos que afectan a su comunidad. Nunca mencionó a ninguno de nosotros por nombre, pero la manipulación era obvia. Seguía dirigiendo la conversación hacia situaciones donde revelar secretos podría estar justificado por el bien común. Cuando me llamó a compartir mis pensamientos, usé uno de los guiones de Amira y dije que prefería mantener la discusión enfocada en Romeo y Julieta. La maestra Ortiz trató de presionar, sugiriendo que mi perspectiva sería valiosa dados los eventos recientes. Repetí que no era apropiado para la discusión de clase. Varios otros estudiantes hicieron lo mismo cuando ella intentó tácticas similares con ellos. Su sonrisa se puso más tensa cada vez, pero tuvo que seguir adelante. Durante el receso estaba sentada con nuestro grupo en la cafetería cuando sentí mi pecho apretándose. Mi respiración se volvió superficial y rápida. Lo reconocí como el inicio de un ataque de pánico, algo que había pasado unas cuantas veces antes, pero no en meses. Recordé la técnica de anclaje que Amira nos enseñó esa mañana. Me obligué a concentrarme en 5 cosas que podía ver: la charola del almuerzo, la mochila de Arturo, el reloj en la pared, el cuaderno de Alicia, el letrero de salida. Luego 4 cosas que podía tocar: la superficie de la mesa, mis jeans, mi celular en mi bolsillo, la silla debajo de mí. 3 cosas que podía escuchar: gente hablando en mesas cercanas, alguien riéndose, el raspado de sillas en el piso. Mi respiración lentamente volvió a la normalidad. La tensión en mi pecho se alivió. Logré quedarme en la cafetería sin tener que correr al baño, lo cual se sintió como una pequeña victoria. Esa tarde, Hugo decidió intentar algo que había visto en programas de detectives. Fue a la biblioteca pública y usó sus computadoras para acceder a la base de datos de cámaras de tráfico de la ciudad. Se suponía que el sistema era registro público para que cualquiera solicitara metraje. Pasó 3 horas tratando de rastrear los movimientos de la maestra Ortiz, esperando documentar sus patrones de vigilancia. Ingresó fechas, horas y ubicaciones tratando de encontrar su coche en el metraje. Pero después de todo ese trabajo, tuvo que admitir la derrota. La mayoría de las áreas residenciales no tenían cámaras, y las que existían no guardaban metraje por más de una semana. Las cámaras solo cubrían intersecciones principales del centro. Hugo nos mandó mensaje diciendo que la investigación real tenía límites serios a diferencia de lo que los programas de tele hacen parecer. Mientras Hugo estaba en la biblioteca, Alicia usó el acceso al directorio de empleados de su mamá en casa. Su mamá estaba en una junta del consejo escolar, así que Alicia inició sesión en el portal del personal usando la contraseña guardada en la computadora de su casa. Empezó a rastrear cómo fue contratada la maestra Ortiz. Siguiendo el rastro digital de papel a través del sistema de contratación del distrito, lo que encontró la hizo tomar capturas de pantalla inmediatamente. La maestra Ortiz llegó a través de un servicio privado de colocación de suplentes en lugar del grupo normal del distrito. El servicio de colocación tenía un
proceso de excepción para consultores educativos especializados que evitaba las verificaciones de antecedentes estándar. La maestra Ortiz de alguna manera calificó bajo esa excepción, lo cual explicaba por qué su expediente estaba tan vacío. Alicia envió las capturas de pantalla a nuestro chat grupal con un mensaje diciendo que esto probablemente era cómo la maestra Ortiz entró a nuestra escuela sin el proceso de verificación normal. Esa noche, Arturo trabajó en otro proyecto en su escritorio. Creó un mapa digital de la presencia en línea de la maestra Ortiz, o más bien su completa falta de una. Buscó en cada plataforma de redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok, ningún perfil bajo ese nombre. Revisó sitios de networking profesional y listas de exalumnos universitarios. No apareció nada. Incluso trató de buscar el número de cédula docente de su expediente de personal, pero llevó a un mensaje de error en la base de datos. El número no existía en el sistema de certificación estatal. Arturo hizo un cuadro visual mostrando todos los lugares donde había buscado y todos los lugares donde ella no existía. Parecía que alguien había borrado deliberadamente su huella digital, limpiando su presencia del Internet. Guardó el cuadro en nuestra carpeta compartida para que pudiéramos mostrarlo en la junta de mañana con Herrera. A la mañana siguiente en clase, Elías se convirtió en la primera persona en realmente probar nuestro nuevo enfoque de establecer límites. La maestra Ortiz empezó una lección sobre redención y segundas oportunidades en Romeo y Julieta. Luego se volteó hacia Elías y preguntó si le gustaría compartir su experiencia personal con la redención y cómo había crecido de errores pasados. El salón quedó en silencio. Todos sabían que estaba hablando sobre su incidente de robo. Elías la miró directo y dijo con calma que no se sentía cómodo siendo discutido en clase. La maestra Ortiz sonrió y presionó, diciendo que su historia podría inspirar a otros estudiantes. Elías repitió el guión exactamente como habíamos practicado. Eso no es apropiado. Ella intentó una vez más, sugiriendo que estaba siendo egoísta al no compartir su viaje. Elías lo dijo otra vez, su voz firme. Eso no es apropiado para la discusión de clase. La maestra Ortiz finalmente pasó a otro estudiante, y todos nos sentimos un poco menos impotentes viendo a Elías mantener su posición sin retroceder. Esa tarde, Sofía fue a casa y se sentó en su computadora con un plan. Creó una nueva cuenta de correo usando un nombre falso y escribió un mensaje al reportero de educación de nuestro periódico local. Lo mantuvo simple, explicando que una maestra suplente en nuestra preparatoria había estado observando estudiantes durante años y sabía información personal a la que no debería tener acceso. Escribió que la maestra parecía estar haciendo algún tipo de proyecto de investigación sin el permiso de nadie y que los estudiantes se sentían inseguros. En 2 horas el reportero escribió de vuelta preguntando por más detalles y cualquier papel o expediente que pudiéramos compartir. Pero Sofía decidió esperar para enviar algo más hasta después de que nos reuniéramos con Herrera. Reenvió la respuesta del reportero a nuestro chat grupal, para que todos supiéramos que la opción de los medios estaba ahí si la necesitábamos después. Mientras Sofía manejaba el contacto con el periódico, Arturo pasó su noche buscando ayuda legal. Encontró un grupo de libertades civiles que trabajaba en casos de derechos educativos y llamó a su línea directa. La persona que contestó escuchó su explicación rápida sobre una maestra conduciendo investigación secreta en menores y lo transfirió a alguien que sabía más sobre leyes de privacidad estudiantil. Después de unos 15 minutos en el teléfono, le dijeron a Arturo que deberíamos hablar con una abogada llamada Natasha Greco, quien manejaba casos como el nuestro. Arturo obtuvo su información de contacto y le envió un correo esa noche explicando nuestra situación. Ella respondió la mañana siguiente diciendo que se reuniría con nosotros gratis para revisar lo que teníamos y que deberíamos traer todos nuestros papeles, los formularios de consentimiento del hospital y la línea de tiempo que habíamos estado manteniendo. 3 días después, 6 de nosotros tomamos el camión al centro después de la escuela a la oficina de Natasha. Su oficina era pequeña y medio desordenada con cajas de archivos apiladas contra una pared y papeles cubriendo la mayor parte de su escritorio. Era más joven de lo que esperaba, tal vez de unos 30 y tantos, usando jeans y un blazer. Extendimos toda nuestra evidencia en la mesa de su sala de juntas, y ella pasó casi 1 hora leyendo todo lo que habíamos documentado. Hizo preguntas sobre incidentes específicos y tomó notas en un bloc legal amarillo. Cuando terminó de revisar, explicó que podíamos presentar quejas bajo algo llamado FERPA, que es una ley sobre expedientes educativos y quién puede accederlos. También dijo que podíamos usar el proceso de acoso del distrito escolar para reportar lo que la maestra Ortiz había estado haciendo. Natasha imprimió cartas plantilla para nosotros y las repasó línea por línea, mostrándonos exactamente qué palabras usar para hacer que nuestras quejas sonaran oficiales y legales en lugar de solo emocionales. Circuló frases como divulgación no autorizada de información privada y violación de derechos de privacidad estudiantil, y nos dijo que usáramos ese tipo de lenguaje porque sería tomado más seriamente por administradores y abogados. Esa noche me senté en mi escritorio mirando el formulario de queja en blanco, tratando de decidir qué escribir sobre el 25 de julio. Sabía que tenía que mencionarlo porque la maestra Ortiz había amenazado con exponerlo frente a toda la clase, pero no quería decir realmente qué pasó. Pasé por como 5 versiones diferentes, tachando palabras y reescribiendo oraciones. Finalmente, me decidí por algo que se sentía suficientemente seguro. Escribí que la maestra Ortiz había hablado sobre un asunto personal privado del 25 de julio frente a la clase y que ella solo podía saberlo observándome sin permiso o entrando en expedientes privados que no se suponía que viera.
Se sintió como que me estaba protegiendo mientras seguía siendo honesta sobre lo que había hecho. Lo imprimí y lo puse en una carpeta con todos los otros papeles que estábamos trayendo a Herrera. A la mañana siguiente, Arturo, Alicia, Elías y yo nos reunimos afuera de la oficina principal antes de la primera clase. Nos registramos en la recepción y la secretaria nos dijo que Herrera estaba listo. Su oficina tenía ventanas con vista al estacionamiento y un gran escritorio de madera cubierto con pilas ordenadas de papeles. Herrera probablemente tenía unos 50 y tantos con cabello gris corto y lentes de lectura en una cadena alrededor de su cuello. Le entregamos nuestra línea de tiempo y toda la documentación que habíamos reunido, incluyendo las capturas de pantalla del expediente de personal falso de la maestra Ortiz y los formularios de consentimiento del hospital que nuestras familias habían firmado. Leyó todo cuidadosamente, deteniéndose a veces para hacer notas o pedirnos que aclaráramos cuándo algo pasó. Su cara se puso más y más preocupada mientras seguía leyendo. Cuando terminó, nos dijo que estaba empezando una investigación interna de inmediato y que había arreglado para que otro administrador se sentara en las clases de la maestra Ortiz y observara lo que estaba pasando. Dijo que no era todo lo que queríamos, pero era un inicio, y era la primera vez que un adulto con autoridad real nos había escuchado y creído que algo estaba seriamente mal. Más tarde ese día revisé mi correo y encontré un mensaje de Ricardo Sánchez del hospital. Escribió que había recibido mi queja escrita y que había sido enviada al Comité de Revisión Institucional para que lo investigaran, pero luego pasó un párrafo entero defendiendo el lenguaje del formulario de consentimiento, diciendo que era legalmente adecuado y que las familias habían aceptado participar en la investigación cuando firmaron los papeles de admisión. Leer eso me hizo enojar tanto que tuve que cerrar mi laptop y alejarme por unos minutos. Solo porque algo es legal no lo hace correcto. Y él se estaba escondiendo detrás del lenguaje técnico en lugar de admitir que lo que pasó estaba mal. El hospital se había aprovechado de las familias cuando estaban asustadas y vulnerables. Y ahora estaban actuando como si eso estuviera perfectamente bien porque el papeleo decía que podían. Esa noche en la cena mi mamá llegó a casa del trabajo con una carta oficial de la oficina del distrito. Se sentó en la mesa de la cocina y la leyó 2 veces antes de llamarme. La carta notificaba a nuestra familia que la colocación de suplente de la maestra Ortiz había sido terminada efectivamente de inmediato y que una rotación de maestras suplentes regulares cubriría nuestra clase hasta que se encontrara un reemplazo permanente. La redacción era cuidadosa, hablando sobre decisiones administrativas y ajustes de personal, sin admitir realmente que el distrito había hecho algo mal. Mi mamá me miró por encima de la carta y dijo que podía leer entre líneas, que sabía que algo serio había pasado aunque el distrito no lo dijera directamente. Me dijo que estaba orgullosa de que me hubiera defendido a mí misma y a mis amigos, que tomó valor desafiar a una maestra y enfrentarse a la autoridad. Sentí algo aflojarse en mi pecho al escucharla decir eso. Como que tal vez no había estado loca o dramática por hacer un gran escándalo sobre la maestra Ortiz. Hablamos por casi 1 hora sobre lo que había pasado, y mi mamá admitió que se sentía culpable por no leer esos formularios de consentimiento del hospital más cuidadosamente hace 5 años cuando mi tía fue admitida. Dijo que había confiado en el personal del hospital para explicar lo que estaba firmando y nunca imaginó que usarían ese papeleo para estudiar a nuestra familia sin nuestro conocimiento. 2 semanas pasaron, y estaba empezando a pensar que no escucharíamos nada más cuando llegó un sobre del Comité de Revisión Institucional del hospital. Lo abrí con manos temblorosas y encontré una carta formal reconociendo que estaban revisando el protocolo de investigación bajo el cual la maestra Ortiz había estado operando. La carta estaba llena de lenguaje oficial sobre estándares éticos y procedimientos de supervisión, y no prometía castigos o consecuencias específicas. Pero sí confirmó que toda la recolección de datos involucrando a nuestras familias había sido pausada pendiente la revisión, y eso se sintió como más responsabilidad de la que había esperado. Tomé una foto de la carta y la publiqué en nuestro chat grupal, y en minutos todos estaban respondiendo con alivio y esperanza cautelosa. Arturo señaló que pausado no era lo mismo que terminado, que la maestra Ortiz teóricamente podría reanudar su investigación si el comité de revisión decidía que no había violado ninguna regla, pero incluso esa posibilidad se sentía menos aterradora ahora que sabíamos que alguien oficial estaba viendo lo que había hecho. La semana siguiente, Amira sacó a Sofía y 3 otros estudiantes de la hora de estudio para lo que llamó una conversación restaurativa. Sofía le había contado a Amira sobre las burlas que había estado recibiendo desde que la maestra Ortiz reveló su secreto del peluche, y Amira quería abordarlo directamente, en lugar de solo decirle a Sofía que ignorara a los abusadores. La conversación fue incómoda, según Sofía, con los otros estudiantes inicialmente a la defensiva sobre sus bromas. Pero Amira los hizo hablar sobre cómo se sintió tener sus propios secretos expuestos por la maestra Ortiz, y eventualmente admitieron que habían estado desquitando su propia ansiedad burlándose de alguien más. Se disculparon con Sofía, y las burlas pararon después de eso. Sofía le contó a nuestro grupo después que tener un adulto que realmente hiciera algo sobre el bullying en lugar de ignorarlo la hizo sentir que las preocupaciones estudiantiles realmente importaban en nuestra escuela. Era algo pequeño comparado con todo lo demás que había pasado, pero significaba algo que la administración estuviera tomando nuestra seguridad emocional en serio por una vez. Arturo y yo nos reunimos en una cafetería cerca de la escuela para hablar sobre cómo íbamos a manejar las clases futuras. Ambos nos sentíamos nerviosos sobre tareas que pudieran tocar secretos o privacidad, preocupados de que algún maestro
maestro al azar accidentalmente activara toda la ansiedad que la maestra Ortiz había creado. Pasamos 2 horas haciendo un plan de cómo comunicarnos con los maestros por adelantado sobre temas que eran difíciles para nosotros. Arturo sugirió que podríamos mandar correos a los maestros al inicio de cada semestre, explicando que habíamos tenido una mala experiencia con un instructor anterior y pidiéndoles que nos avisaran sobre tareas potencialmente sensibles. Añadí que probablemente deberíamos tener una palabra clave que nos pudiéramos mandar por mensaje cuando algo en clase se sintiera abrumador. Solo una forma rápida de verificar sin hacer una escena. Acordamos reunirnos para café cada una semana solo para hablar sobre cómo nos estaba yendo, porque ayudaba a tener a alguien que entendiera exactamente por lo que habíamos pasado. Para cuando dejamos la cafetería, me sentía más preparada para enfrentar lo que viniera después, como si hubiéramos construido una red de seguridad. Había estado evitando la sugerencia de Amira sobre ver a un terapeuta fuera de la escuela durante semanas, pero finalmente acepté la tarjeta de referencia que me había dado. Llamé al número y programé mi primera cita para el jueves siguiente. La recepcionista preguntó en qué quería trabajar, y dije ansiedad y problemas de confianza, lo cual se sintió como una subestimación masiva, pero no estaba lista para explicar toda la situación de la maestra Ortiz por teléfono. Al colgar después de hacer la cita, me sentí nerviosa sobre hablar con otro extraño sobre el 25 de julio, sobre abrir esa herida particular a alguien nuevo, pero también estaba cansada de cargar el peso sola, cansada de saltar cada vez que alguien decía mi nombre o mencionaba el verano. Sabía que necesitaba ayuda procesando todo lo que había pasado, no solo con la maestra Ortiz, sino con las cosas que casi había expuesto. La cita estaba a 6 días, pero solo tenerla programada me hizo sentir como que estaba tomando control de mi propia sanación, en lugar de esperar a que alguien más arreglara las cosas. 3 semanas después de que la maestra Ortiz se fue, la escuela organizó una junta comunitaria sobre consentimiento y privacidad en investigación educativa. No esperaba que mucha gente apareciera, pero unos 30 papás y estudiantes llenaron la sala de juntas de la biblioteca. El director abrió reconociendo que había habido preocupaciones sobre una maestra suplente reciente, todavía sin nombrar a la maestra Ortiz directamente o admitir culpa, pero luego abrieron el piso para discusión, y la conversación se puso sorprendentemente honesta. Los papás admitieron que no siempre leían los formularios cuidadosamente, que confiaban en que las escuelas y hospitales cuidarían los intereses de sus hijos. Los estudiantes hablaron sobre sentir que su privacidad no le importaba a las instituciones, como que éramos solo puntos de datos o estudios de caso en lugar de personas reales. Una mamá se paró y dijo que había firmado formularios de consentimiento cuando su hija fue hospitalizada hace 2 años, y nunca imaginó que esos formularios permitirían a alguien observar a su familia durante años después. Un papá preguntó qué estaba haciendo la escuela para prevenir que esto pasara otra vez, y el director prometió que estaban revisando todos los procedimientos de verificación de suplentes. No fue una junta perfecta, y algunas personas se fueron frustradas de que no hubiera respuestas inmediatas. Pero al menos la conversación estaba pasando en lugar de ser barrida bajo el tapete. Natasha se reunió con nuestro grupo principal en su oficina para delinear nuestras opciones para litigio civil contra el hospital o distrito escolar. Extendió papeles mostrando diferentes teorías legales que podíamos perseguir, hablando sobre violaciones de privacidad y angustia emocional e investigación no autorizada en menores. Arturo preguntó cuánto tomaría una demanda, y Natasha dijo que probablemente 2 a 3 años mínimo, sin garantía de que ganaríamos. Explicó que el litigio es caro y emocionalmente agotador, que tendríamos que revivir todo en declaraciones y posiblemente testificar en corte. Pasamos 1 hora debatiendo si queríamos seguir esa ruta o enfocar nuestra energía en cambios de política en su lugar. Elías señaló que demandar podría sentirse satisfactorio, pero no necesariamente preveniría violaciones futuras, mientras que nuevas políticas podrían proteger a otros estudiantes. Sofía dijo que quería que la maestra Ortiz enfrentara consecuencias, pero no estaba segura de poder manejar años de batallas legales. Eventualmente votamos y decidimos que preferiríamos empujar por cambios sistémicos que pasar años en corte peleando sobre el pasado. Natasha dijo que respetaba esa decisión, y se ofreció a ayudarnos a redactar recomendaciones para el consejo escolar, enfocándose en prevenir violaciones futuras en lugar de castigar las pasadas. Dejamos su oficina sintiéndonos bien sobre la decisión, como que estábamos siendo estratégicos en lugar de solo reactivos. La siguiente junta del consejo escolar estaba llena porque se había corrido la voz sobre estudiantes hablando durante comentario público. 5 de nosotros nos inscribimos y habíamos coordinado cuidadosamente qué diríamos para evitar detalles identificadores mientras aún dejábamos claro el daño. Arturo fue primero y habló sobre cómo se sintió tener información médica familiar expuesta sin consentimiento. Alicia habló sobre la violación de tener asuntos familiares privados discutidos públicamente. Yo hablé sobre vivir con ansiedad constante de que alguien estaba observando y documentando mi vida. Sofía describió el bullying que resultó de tener información personal revelada. Elías explicó cómo se sintió tener expedientes juveniles sellados de alguna manera accedidos y referenciados. Cada uno de nosotros habló por 3 minutos y los miembros del consejo escucharon sin interrumpir. Cuando terminamos, el presidente del consejo nos agradeció por nuestro valor y dijo que nuestro testimonio dejó claro que las políticas actuales no eran adecuadas.
Votaron unánimemente para dirigir al superintendente a redactar políticas de privacidad actualizadas para revisión en la junta del próximo mes. 2 miembros del consejo vinieron a nosotros después y personalmente nos agradecieron por hablar, diciendo que tenían adolescentes en casa y no podían imaginar por lo que habíamos pasado. Saliendo de esa junta, sentí algo cambiar dentro de mí, como que tal vez nuestras voces sí importaban y podían crear cambio. Ese fin de semana, me senté con mi mamá en la sala y le dije que necesitaba hablar sobre algo serio. Dejó su celular y me dio toda su atención, y respiré profundo antes de empezar. Le conté toda la verdad sobre el 25 de julio, la cosa que había estado aterrada de que la maestra Ortiz se expusiera frente a todos. Las palabras salieron temblorosas al principio, pero luego más rápido mientras explicaba qué había pasado y por qué lo había mantenido en secreto durante meses. Mi mamá estuvo callada por mucho tiempo después de que terminé, solo sentada ahí mirándome con una expresión que no podía leer del todo. Finalmente dijo que deseaba que me hubiera sentido suficientemente segura para contarle antes, que odiaba pensar que había estado cargando ese peso sola todo este tiempo. La conversación fue dolorosa, y hubo lágrimas de ambas, pero no terminó en catástrofe como había temido. No gritó, ni me castigó, ni me dijo que había arruinado todo. Solo sostuvo mi mano y dijo que lo resolveríamos juntas, que cualesquiera consecuencias que vinieran de la verdad serían mejores que vivir con el secreto. Más tarde esa noche, escribí en mi diario a mi nueva hora y me di cuenta de que la maestra Ortiz había tratado de usar mi secreto como arma, pero en lugar de eso yo había elegido compartirlo en mis propios términos, y eso hizo toda la diferencia. Unos días después, abrí mi correo antes de la escuela y vi un mensaje de Ricardo del hospital en la oficina de cumplimiento con el asunto actualizaciones de política respecto a participación en investigación. El correo era formal y empresarial, explicando que el hospital estaba revisando todos los formularios de admisión para incluir lenguaje mucho más claro sobre participación en investigación, con secciones separadas que las familias tendrían que marcar y firmar si querían participar. Ricardo no se disculpó por lo que nos había pasado, pero sí escribió que los nuevos formularios harían imposible que las familias sin saberlo se inscribieran en estudios de la manera en que las nuestras lo habían hecho. Reenvié el correo a nuestro chat grupal, y Arturo respondió que no era suficiente, pero era algo. Y al menos las familias futuras no quedarían atrapadas de la forma en que nosotros lo estuvimos. El cambio de política se sentía pequeño comparado con lo que habíamos pasado, pero sabía que importaba porque significaba que la maestra Ortiz no podía hacerle esto a nadie más. Esa misma mañana, el distrito envió un correo a todo el personal anunciando que la maestra Ortiz había formalmente retirado su asignación de suplente, citando diferencias filosóficas sobre enfoques educativos. El correo era breve y no mencionaba nada de lo que había pasado realmente, lo cual me frustró porque hacía que sonara como una renuncia normal en lugar de lo que realmente era. 2 horas después, recibí una notificación separada del Comité de Revisión Institucional, diciendo que el protocolo de investigación de la maestra Ortiz estaba bajo revisión formal por violaciones éticas. La carta del comité estaba llena de lenguaje legal sobre procedimientos y plazos, y aunque no prometía consecuencias específicas, al menos el proceso estaba pasando, y alguien con autoridad estaba examinando lo que había hecho. Le mostré ambos correos a Arturo en el receso, y dijo que se sentía raro tener las cosas terminando a través de canales oficiales cuando habíamos pasado semanas sintiendo que nadie nos creía. La semana siguiente, Arturo presentó una solicitud formal a través del distrito, pidiendo cualquier dato o notas que la maestra Ortiz hubiera guardado sobre estudiantes durante su asignación. Usó la plantilla que Natasha nos había dado, asegurándose de incluir todo el lenguaje legal correcto sobre expedientes estudiantiles y derechos de privacidad. La respuesta del distrito llegó 3 días después, diciendo que no se encontró nada en dispositivos del distrito, sistemas de correo o almacenamiento en la nube. Arturo estaba enojado cuando nos mostró la carta porque todos sabíamos que la maestra Ortiz había estado tomando notas y guardando archivos, pero había sido suficientemente lista para mantener todo en dispositivos personales a los que no podíamos acceder. Hugo dijo que deberíamos tratar de obtener una orden judicial para forzarla a entregar sus archivos personales, pero Natasha explicó que eso requeriría prueba de que los tenía y una violación legal específica, lo cual no podíamos establecer. Odiaba saber que la maestra Ortiz probablemente todavía tenía toda su investigación en algún lugar, años de observaciones y notas sobre nuestras vidas, pero estaba aprendiendo que algunas cosas estaban más allá de nuestro control. Nuestro grupo se reunió en la biblioteca el sábado para hablar sobre cómo seguir adelante. Y la conversación cambió de pelear contra la maestra Ortiz a protegernos a nosotros mismos. Hugo sugirió que todos invirtiéramos en software de encriptación para nuestros dispositivos y cambiáramos nuestras rutinas para no ser predecibles. Pasamos 2 horas investigando diferentes programas de seguridad y herramientas de privacidad, comparando características y precios hasta que encontramos opciones que funcionarían. Arturo configuró una app de mensajería segura para nuestro chat grupal y le mostró a todos cómo activar autenticación de 2 factores en sus cuentas. Hugo hizo una B.